Hola a todos. Hoy es jueves, 20 de agosto de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, y de todo el conflicto que empezó el 28 de febrero, o quizá, mejor dicho, en junio de 2025, con la guerra que Israel inició contra Irán. Creo que ahora mismo, lo que está ocurriendo es que Trump salió ayer y publicó que va a iniciar una guerra económica contra Irán y una presión tremenda en todos los frentes. Dijo que será una especie de medida aplastante por su parte. ¿Qué significa eso? Creo que es muy importante. Hay dos preguntas importantes para empezar esta conversación hoy. Una es, ¿cuál es la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Y la otra pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo sostendría que de algún modo estamos en la misma situación. No es exactamente lo mismo, pero de alguna manera se parece a lo que ocurrió durante la primera administración Trump, en 2017 y 2018. Recordarán que, cuando Donald Trump llegó al poder en su primer mandato, decidió retirarse del JCPOA que fue firmado. Era un acuerdo entre las dos partes, Estados Unidos e Irán. Y no era solo Estados Unidos. Estaban Estados Unidos, los europeos, junto con Rusia y China, todos juntos. Todos participaron en las negociaciones del JCPOA durante la administración Obama. Se tardó más de 2 años en finalizar esas conversaciones y alcanzar aquel acuerdo. El acuerdo se llamó JCPOA. Y en mayo de 2018, Donald Trump decidió retirarse del JCPOA. Ese fue el primer paso, y dijo que iba a presionar a Irán. Vuelven las sanciones, y eso va a cambiar por completo el clima entre Irán y Estados Unidos. Luego vemos que en noviembre de 2018 decide intensificar las sanciones sobre el petróleo iraní. Y en aquellos días, había 8 países a los que Estados Unidos, de alguna manera, les dio cierto tipo de permiso para comprar petróleo a Irán. Y esos 8 países, si lo recuerdan, eran China, Japón, Corea del Sur, Turquía e India formaba parte de ese grupo. Todos ellos intentaron conseguir algún tipo de autorización de Estados Unidos y la obtuvieron de la administración Trump en noviembre de 2018. Después, en abril de 2019, vemos que la administración Trump aplica las sanciones de lleno, ejerciendo una presión enorme. Y sanciones máximas, si lo recuerdan, era la expresión que se utilizaba. Si volvemos a 2019, a 2018, vemos el mismo lenguaje por parte de la administración Trump. Ayer él dijo que todo era, me parece que ha vuelto al punto en el que estaba en 2018, en 2017. Es decir, cree que la enorme presión económica sobre Irán, mediante las sanciones, presionando en todos los frentes, no depende solo de las sanciones. Depende de cómo presionar a otros países para que cooperen contigo y presionen a Irán. Eso es lo que pasa por la mente de Donald Trump. Pero el problema es que 2026 no se parece en absoluto a lo que era durante su primera administración, en 2018. Recordarán cómo los europeos cooperaban con Estados Unidos durante el JCPOA. Entonces llegó la administración Trump y dijeron que querían retirarse. Luego están las sanciones de restablecimiento automático. Ya sabe, tenían esa especie de estrategia en el JCPOA, esa línea y ese párrafo sobre las sanciones de restablecimiento automático. Se aprecia cierta división entre Estados Unidos y los europeos, pero al final, el resultado fue la cooperación total de los europeos con Estados Unidos. Intentaron mantener su propia posición, pero al final cooperaron con Estados Unidos. Y sabemos cuál fue el resultado. Irán no estaba obteniendo nada del JCPOA. No obtuvo nada. Así que este es el primer paso. Los otros países que cooperaron con Estados Unidos en 2018 fueron Rusia y China. Antes de 2018, durante la administración Obama, Rusia y China cooperaron con la administración Obama. Intentaron, ya sabe, facilitar el proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Así que hicieron de todo. Y luego llega Donald Trump y decide presionar. Y como he mencionado,
en abril de 2019, todos esos permisos que Donald Trump había concedido a esos 8 países, China, Japón, India, Corea del Sur, Turquía, todos esos países, ya sabe, los canceló todos. Eso significa que ya no van a recibir más petróleo de Irán. Y literalmente, en la mitad de su primer mandato, se ve una presión enorme. Verá el petróleo, las exportaciones iraníes de petróleo. El gobierno iraní no, ya sabe, estaban, si no me equivoco, exportando algo así como 200 barriles al día. No era nada. Básicamente iba a China, porque China estaba llevando a cabo algún tipo de proyectos en Irán. Y en lugar de, ya sabe, Irán tenía que pagar esas actividades dentro de Irán. Las actividades chinas dentro de Irán estaban construyendo algo o ayudando al gobierno iraní. Así que Irán les pagaba con esos barriles. 200 o 300 barriles al día. Eso era todo. Eso significa que de algún modo logró lo que tenía en mente respecto a la exportación de petróleo iraní. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Básicamente, el gobierno iraní siguió con la administración Trump de la misma manera, bajo enormes sanciones y todo eso, hasta que Donald Trump fue apartado del poder o terminó su mandato. Entonces, creo que lo que estamos presenciando ahora mismo es muy parecido a lo que ha ocurrido. Pero ahora hay diferencias drásticas. En primer lugar, China y Rusia ya no están ahí. Y China está en una guerra activa con Estados Unidos. Están luchando en Ucrania, todo Occidente, junto con Estados Unidos. Saben que Estados Unidos, todavía bajo la administración Trump, está proporcionando al menos mucha inteligencia o información a los ucranianos por todos estos drones. Y, ya sabe, cuando se trata de los objetivos, necesitan a Estados Unidos, necesitan esa inteligencia. Por eso se ve una cooperación total de la administración Trump con los ucranianos. Y lo entienden en Rusia. Saben que incluso bajo la administración Trump tienen, ya sabe, este tipo de diferencias. Hasta ahora, nada ha cambiado a ojos de los rusos. Quizá ya sabe, la posibilidad de una guerra nuclear, de una escalada drástica entre Occidente y Rusia, se ha reducido desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos. No estoy seguro de eso, porque desde que Donald Trump asumió el cargo en Estados Unidos, se han visto múltiples ataques contra Vladimir Putin. Intentaron asesinarlo al menos 2 o 3 veces durante la administración Trump. Y Donald Trump sabía de todo ello. Dijo que no lo mencionó, que no salió a condenarlo ni a hablar de ello. Pero cuando se trata de Ucrania, vemos a Donald Trump pronunciarse y mostrar apoyo a Ucrania. Eso demuestra que incluso con el cambio que llegó con la nueva administración, no se ve tanto cambio en el frente ucraniano. Porque al fin y al cabo, dentro del establishment de Estados Unidos existe una idea generalizada, que la guerra en Ucrania no puede terminar de la forma que más favorezca a Rusia. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. No sabemos qué pasa por la mente del establishment de Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? Porque supongo que ver la Ucrania de hoy es trágico. No hay comparación posible entre la Ucrania actual y lo que era antes de febrero de 2022. No son comparables. La población, la economía, todo ha quedado destruido. Y están encantados con que los drones ucranianos alcancen algunas instalaciones petroleras en Rusia y presionen a la población rusa. Esto no es como funciona la guerra, en mi opinión. Y esta es la dificultad que tiene Donald Trump con Rusia. Hoy Rusia no es, sino el enemigo. Pero desde luego no es amiga de Estados Unidos en lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. No va a facilitar ni ayudar a Donald Trump a lograr sus objetivos. Porque al fin y al cabo, estas dos guerras están muy conectadas. Tenemos que entenderlo. Estas dos guerras están muy conectadas entre sí, por las municiones, por lo que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania, a Israel y a Oriente Medio, a todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Porque durante la guerra se ve cómo se ha combatido desde el 28 de febrero. Ya sabe,
Ambos bandos dependen básicamente de sus capacidades ofensivas y defensivas. Y los cálculos son los mismos en Ucrania, capacidades ofensivas y defensivas. Verá, los sistemas Patriot ya no existen, o si existen, no tienen misiles interceptores para alcanzar los misiles balísticos rusos o interceptarlos. Así que estos dos frentes están muy conectados, y Rusia lo entiende perfectamente. Y volviendo a China, China es de algún modo diferente. No está activamente en guerra con Estados Unidos. Tienen la guerra económica desde 2010, cuando Estados Unidos empezó a presionar a la economía china para reducir el crecimiento de su economía. No tuvo éxito, porque desde entonces se ve que el crecimiento de la economía china es 2 o 3 veces mayor que el de Estados Unidos. Eso significa que ni siquiera ese frente le está funcionando a Estados Unidos, la guerra económica que lleva en marcha más de una década. Han sido 16 años de guerra económica, así que China no está por la labor. Donald Trump fue a China con, ya saben, toda esta gente junta, Elon Musk, y se ve a todos estos oligarcas de Estados Unidos acompañando a Donald Trump para cambiar las cosas. Donald Trump quería demostrar que se toma en serio mejorar la relación con China, pero China no se va a dejar engañar. Lo saben porque quieren conocer las cifras. Y mucha gente pensó que quizá Donald Trump iba a conseguir algo de China contra Irán, o que quizá China cooperaría con Estados Unidos en el estrecho de Hormuz para abrirlo. La cuestión es que el estrecho de Hormuz se ha convertido en el asunto más importante para Donald Trump y su administración. Y hasta ahora lo han intentado todo. Intentaron presionar a los europeos para que les ayudaran. No lo hicieron, al menos no de forma ofensiva. No acudieron a ayudar a Estados Unidos y a la Marina estadounidense en el Golfo Pérsico. Siendo sinceros y siendo lógicos, no hay nada más que los europeos puedan hacer en el estrecho de Hormuz que Estados Unidos no pueda hacer, porque Estados Unidos cuenta con plena capacidad, con portaaviones. La Marina es enorme. Si la Marina estadounidense no puede hacer esto, ¿cómo se puede imaginar que Europa vaya a cambiarlo? Pero querían algo distinto de China. Querían algo político. Querían que China presionara políticamente a Irán, ya sabe, para abrir el estrecho de Hormuz. China, de alguna manera, convenció cortésmente a Donald Trump de que no iba a conseguir nada de China. Y así no ha logrado la presión que esperaba que China ejerciera sobre Irán. Y luego volvemos a otros países, como India. India, desde que empezó la guerra, ha decidido tomar partido, e India está del lado de Israel y de Estados Unidos. Pero por otro lado, depende muchísimo. Dependía del petróleo del Golfo Pérsico. Dependía del petróleo de Rusia. Así que India tiene la mente puesta en Occidente y está conectada con Estados Unidos e Israel. Pero el cuerpo necesita de todo. La sangre viene de Asia Occidental, de Eurasia, de Rusia. Y sin esa sangre, India no puede sobrevivir. Y ellos lo saben. Creo que podemos decir que no fueron tan inteligentes a la hora de abordar el conflicto, estos dos conflictos, y su posición en estas dos guerras. Pero, al fin y al cabo, entienden que necesitan algo para sobrevivir: el petróleo, el gas, la energía que procede de Asia Occidental y de Eurasia en su conjunto. Ese es el cálculo de India. En el caso de Japón y Corea del Sur, es más trágico, porque estos dos países llevan muchos años totalmente bajo el control de Estados Unidos. Japón, de algún modo, su economía está sufriendo una especie de colapso, y por eso vemos a Estados Unidos tratando de resolver el problema de su moneda, que de alguna manera se estaba desplomando. Y Donald Trump utilizó el euro europeo para dólares estadounidenses. Se percibe esa presión. Cuando hace eso, significa que tiene muchísimo miedo de lo que está pasando con el dólar. Recordarán cuando Donald Trump llegó al poder. Toda la agenda consistía en recuperar los empleos, devolver la producción a Estados Unidos y reforzar el dólar.
No está ocurriendo nada que facilite eso, nada de lo que está pasando ahora mismo. Porque la guerra en Asia Occidental está empeorando. Y en Ucrania no podemos decir qué ocurrirá este invierno, por ejemplo, porque Rusia está estrangulando la economía ucraniana y tiene el control total del Mar Negro. No está pasando nada allí, en Odessa, uno de los principales puertos de Ucrania, y la conexión entre los británicos y Ucrania era a través del puerto de Odessa. Eso ya no ocurre. Ucrania está sometida a una presión enorme, y Europa está ahí. Una de las principales razones por las que Europa no participó ni cooperó tanto ofensivamente con Estados Unidos en Asia Occidental es que querían centrarse al máximo en el caso de Ucrania. Y a sus ojos, el caso de Ucrania es existencial. Nadie entiende qué hay detrás de esto, porque no tiene sentido para nadie, pero ellos lo sienten así. No podemos esperar otra cosa de Europa, y ya hace tiempo que se comportan de forma ilógica. En mi opinión, ya no hay pensamiento lógico en Europa. Pero, volviendo a Asia Occidental, el caso de Corea del Sur se está volviendo mucho más complicado, porque Japón tiene sus propios problemas y no está recibiendo el petróleo de Asia Occidental. Sabemos lo que está pasando. Incluso, recuerden, hace 4 o 5 semanas estaban rogando al gobierno iraní que dejara pasar a uno de esos petroleros por el estrecho de Hormuz para que llegara a Japón. Esto demuestra cómo la cuestión de la energía y la del petróleo de Asia Occidental les están presionando. Si no me equivoco, algo así como el 80 o el 75% de su energía procede de Asia Occidental. Así que podéis imaginarlo. Y no solo Japón, Corea del Sur está igual. Imaginad que estáis en Corea del Sur, bajo una enorme presión por la guerra que Donald Trump ha iniciado contra Irán y por la situación en el estrecho de Hormuz. Estáis ahí, viendo todo esto, intentando de algún modo manteneros centrados en lo que está ocurriendo, ya sabéis, gestionando vuestra economía. Y entonces veis a Donald Trump salir y arremeter contra vosotros, no solo con la presión del petróleo y sobre vuestra economía, ya sabéis la presión que el petróleo está ejerciendo sobre su economía, sino también retirando los sistemas de defensa aérea de Corea del Sur. Y recientemente se ha visto su ataque a Corea del Sur porque no participó. No le ayudaron cuando les pidió que vinieran aquí a ayudarnos en el estrecho de Hormuz. Dijeron que no. Y Donald Trump hace 2 días publicó que ustedes dijeron que no y que ya no vamos a ayudarles más. Este es el tipo de alianza en el que estos países han estado pensando, que han tenido, ya sabe, en mente, porque Japón y Corea del Sur son 2 aliados importantes de Estados Unidos cuando se trata de China. Así que necesitan tener la mejor relación posible. No se trata de la economía. Tenemos que recordar que la economía de Estados Unidos también depende en cierta medida de Corea del Sur, porque recibe mucho en lo relativo a vehículos eléctricos, baterías, chips y todos estos vínculos electrónicos entre ambas partes. Pero Estados Unidos ha decidido que la guerra entre Estados Unidos e Irán lo ha cambiado todo, porque Donald Trump está sintiendo una presión enorme. Así que está presionando a todos estos aliados, desde Europa hasta Japón y Corea del Sur. Está diciendo que quiere ver a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Nadie sabe qué significa eso. ¿Por qué quiere ir? Sabemos que hizo lo mismo. De la manera de la que estoy hablando, está repitiendo cosas. Yo diría que es prácticamente la misma estrategia que tuvo durante su primera administración. Con Corea del Norte ocurre lo mismo. Recordarán que en su primera administración trató de mejorar la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cómo puedes mejorar eso? Solo con 2 reuniones o hablando con el líder y vamos a resolverlo todo. Eso no ocurrió. Y supongo que va a ser igual. Todo gira en torno a Corea del Sur. Su maniobra con Corea del Norte no consiste solo en quitarles presión sobre su economía, en retirar las defensas aéreas de Corea del Sur
y luego intentar acercarse a Corea del Norte, o en decir, oh, vamos a mejorar nuestra relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Significa que vuestra importancia está disminuyendo a mis ojos. Está enviando ese tipo de mensaje a los surcoreanos. Esto es caos. Es la definición, la auténtica definición del caos en Washington. No hay nada más que pueda explicarlo. Así que, volviendo a lo que ocurrió en 2019 y a la manera en que Donald Trump trató de reducir o eliminar la capacidad y las posibilidades de Irán para exportar petróleo. Lo consiguió, pero eso no puso a Irán de rodillas. Ese es el problema. Y está llegando a la misma estrategia. Pero hoy Irán no se parece en nada a lo que era en 2019. En 2019. Ahora es un caso completamente distinto. Irán se siente mucho más fortalecido por la guerra que Donald Trump inició contra ellos. Esto es algo nuevo. Irán no cree que Estados Unidos tenga la capacidad de derrotarlo militarmente. Esto lo repiten una y otra vez los analistas persas en los medios persas de Irán. Y creen que pueden continuar esta guerra militarmente todo el tiempo que sea necesario y derrotar a Estados Unidos. Al fin y al cabo, son los Estados Unidos los que van a la región. No es Irán el que vaya, a atacar a Estados Unidos. Irán se está defendiendo. Así que la cuestión es, ¿hasta dónde llega esto? ¿Qué quiere Donald Trump con esta nueva? Ya sabe, no es algo nuevo como he mencionado, pero sí este nuevo movimiento por su parte. Voy a destrozar vuestra economía. Voy a hacer esto y aquello. En mi opinión, a nadie en Irán le va a importar lo que pueda hacer Donald Trump, la presión que quiere ejercer sobre la economía iraní. Es difícil. Todo el mundo lo sabe en Irán. Saben que es difícil. Va a ejercer presión sobre la economía. Sí. Va a ser tremenda. La guerra fue devastadora para Irán. Sí, fue devastadora psicológica y físicamente. Psicológicamente, por los más de 4.000 civiles muertos durante la guerra. Así que esto supone una enorme presión psicológica para el conjunto del pueblo iraní. Y su economía está sometida a una presión tremenda. Como sabemos, en el caso del estrecho de Hormuz, Irán está gestionando de algún modo el estrecho. Eso no significa que esté totalmente cerrado. Quiero decir, creo literalmente que en lo que está ocurriendo en este estrecho, Irán está cooperando con algunos países y dejando que los petroleros pasen por el estrecho de Hormuz. Tienen algún tipo de comunicación, una comunicación diaria. Eso significa que no es que si consigues sacar uno de los petroleros del estrecho de Hormuz, el siguiente petrolero vaya a salir también, porque viene, por ejemplo, de Japón. No, tienen que comunicarse por todos y cada uno de los petroleros y barcos para permitirles pasar por el estrecho de Hormuz. Esta es la comunicación diaria que está teniendo lugar. Por eso Irán está controlando el número de barriles que salen del estrecho de Hormuz. Y la otra cuestión es, con la región. Volviendo a la región, creo que es muy importante que entendamos que, hoy, la guerra se está extendiendo de alguna manera. La guerra no es solo entre Irán y Estados Unidos. La guerra llegó a Irak. Ya lo ven, Kuwait. Todos estos países se han visto afectados por la guerra. Todo gira en torno a esta zona, el estrecho de Hormuz. ¿Quién tiene la ventaja? ¿Por qué necesita Donald Trump atacar, como ha dicho, atacar Omán? Porque Omán era... Mucha gente quizá no recuerde qué es Omán. Omán fue el principal mediador durante la administración Obama y el Hot Sea POA. Lo hicieron todo. En aquellos días, Irán decía, vamos a negociar con vosotros en Omán. No se trataba de Pakistán ni de Qatar. Se trataba por completo de Omán. Omán era muy importante. Intentaron mantener su papel
de una manera que beneficiara su posición en la región, sin ponerse del lado de Estados Unidos ni del lado de los iraníes, y tratando de negociar con ambas partes para ayudarlas. Y hoy vemos a Donald Trump hablando de atacar Omán. ¿Por qué? Porque se ha definido el nuevo mecanismo, y Donald Trump sabe que están ultimando las negociaciones. Eso significa que Irán y Omán van a ser un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz. Esa será la frustración más íntima. Donald Trump no está contento con ello. Por eso cuando le ocurre algo dice, voy a atacar a Omán si no coopera con nosotros. Pero el otro problema es que no se trata solo del estrecho de Hormuz. La guerra se está extendiendo por toda Asia Occidental. Irak está en una especie de caos, desde el norte de Irak hasta el sur del país y hasta la frontera con Kuwait. La frontera con Kuwait, donde sabemos que Estados Unidos utilizó un HIMARS para atacar algunos objetivos aquí, en esta provincia de Irán. Así que toda la región, Irán está enviando mensajes a estos países. Les dice, sabemos lo que estáis haciendo, en referencia básicamente a la cooperación con Estados Unidos. Te va a sorprender. Hace 2 días, de repente, fue ayer o anteayer, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos salió y dijo que se habían lanzado desde Irán 2 misiles balísticos y que habían intentado alcanzarnos, atacarnos aquí, en los Emiratos Árabes Unidos. Así que, por eso, vamos a cortar todos los lazos económicos con los iraníes. Y ya no habrá comercio, no habrá nada entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Esto no, este es el movimiento. Esto es lo que Donald Trump les obligó a hacer, porque quiere presionar a los iraníes. Pero Irán está controlando la región de una manera que antes no lo hacía. En el primer mandato, Irán no era tan dominante en la región, diría yo, porque la guerra ha cambiado toda la dinámica de Asia Occidental. Todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, saben perfectamente que Irán controla en gran medida este comercio y que Estados Unidos no va a abrirlo en un futuro próximo. O quizá, ya sabe, no va a poder abrirlo nunca. Así que ese es el cálculo que hacen ellos. Pero ¿qué esperan de estos países? Creo que Irán ha llegado a la conclusión de que no va a esperar nada de ellos. Saben hasta qué punto su economía está vinculada a Estados Unidos y depende de él. Así que la única manera de que Irán pueda seguir adelante, pueda responder, es depender de sí mismo, no de nadie más en la región. Irán no lo necesita. Y lo que sabemos, por ejemplo, en el caso del petróleo iraní y de su exportación, es que Irán sigue teniendo capacidad para enviarlo a través de Pakistán o a otras zonas, a China. Eso no significa que Estados Unidos vaya a poder reducir drásticamente las exportaciones de petróleo. Irán sigue teniendo capacidad para enviarlo. Tiene rutas alternativas hacia China, por ejemplo, que es una de muchas. Si no me equivoco, el 80 o el 90% del petróleo iraní va a China. Y no veo a China cooperando con Estados Unidos, porque China no está en una guerra activa contra Estados Unidos. Pero, como he mencionado, llevan librando una guerra económica desde hace muchísimo tiempo. Y saben que tanto Ucrania como Irán son líneas de frente para ellos, porque mientras Estados Unidos siga en esta lucha y proporcionando armas, misiles, interceptores, sistemas de defensa aérea e inteligencia, mientras esté implicado en estas 2 guerras, no va a ser un problema tan grande para ellos en lo relativo a Taiwán. Y China quiere Taiwán. Han dicho que para 2030, si no me equivoco, se producirá la reunificación de las 2 partes. Taiwán volverá a China y quedará bajo el control del gobierno chino. Ese es el plan. Esa es la agenda de China. Pero, en lo que respecta a Asia Occidental, la guerra se le está yendo de las manos a la administración Trump. Se ve al gobierno israelí
atacando Líbano, Siria y Gaza. Y los ataques en Siria fueron de algún modo problemáticos porque atacaron al gobierno turco. Pensaban que el gobierno turco estaba reforzando militarmente algo en esa zona. Su preocupación, según dijeron, son los radares que Turquía está instalando en Siria. ¿Qué significa eso? Significa que, si Turquía instala radares en esa zona, puede proporcionar información de inteligencia a los iraníes cada vez que Israel intente usar sus cazas para ir a atacar algunos objetivos en Irán, para hacer algo contra Irán. Este es el problema al que se enfrenta Israel. Y están pensando que, escalando la situación, quizá atacando las posiciones turcas en Siria, van a conseguirlo. Van a resolver la cuestión. Pero el problema para Israel es que esta relación entre Siria y Turquía viene de muchos años. Y no pueden separar a las dos partes, ni pueden separar al gobierno sirio del gobierno turco, que sabemos que les ayudó. La razón por la que al-Julani y los suyos están en el poder en Damasco es la enorme ayuda que recibieron del gobierno turco. En Idlib los apoyaron, los entrenaron, los ayudaron, les dieron un apoyo total y ahora están en el poder. ¿Y Turquía? Turquía tiene su propia estrategia. No significa que vayan a ayudar a Irán, ni a Estados Unidos o a Israel. Van a mirar por sus propios intereses. La agenda de Turquía está centrada básicamente en Turquía, no en Irán, ni en Israel, ni en Siria. Todo gira en torno a Turquía y a lo que más le conviene. Y lo que le conviene a Turquía es permanecer en Siria. Esa es una de sus principales prioridades. Quieren quedarse en Siria. Quieren mejorar la relación entre Siria y Turquía. Quieren tener el gasoducto. Tienen la relación, las futuras rutas de comunicación, el comercio que viene de Irak y que después pasa por Siria y la conexión que están planteando. Tienen una mentalidad totalmente distinta sobre la región que la de Israel. La agenda israelí se basa básicamente en la ocupación, en apoderarse de la tierra y en influir en el gobierno. Están sembrando el caos en ese país y capturando más territorio, como ocurre hoy en Líbano, en el sur del Líbano. El caso de Gaza es el mismo, y el de Siria también. Así que, esta es la agenda israelí. Y no quieren que se comprenda realmente cuáles son sus capacidades, porque Israel no es tan capaz. ¿Qué quedó al descubierto durante la guerra entre Irán e Israel? Yo diría que no es tanto entre Irán y Estados Unidos. Es entre Irán e Israel, política y geopolíticamente, donde Estados Unidos está siendo utilizado por Israel como un intermediario. Es trágico, pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y mientras tengan a Estados Unidos luchando sus guerras, siendo utilizado como intermediario, no les preocupa tanto el futuro. Por eso no se ve, básicamente, no tienen ningún tipo de relación con los países vecinos. Todos son sus enemigos. El único país que quizá pueda tener algún tipo de relación sería Jordania, Egipto, porque Egipto no es su mejor amigo. Pero, al fin y al cabo, hablo del pueblo egipcio, o quizá del pueblo jordano. Los gobiernos, en cambio, por los lazos, los vínculos que tienen con Estados Unidos, tienen una mejor relación con Israel que, por ejemplo, la relación entre Turquía e Israel. Eso, de alguna manera, ya saben, hoy es desastroso. Básicamente están hablando de hoy. Sabemos que se están celebrando elecciones. Tenemos las próximas elecciones en Israel. Basta con mirar cuál es la retórica en Israel. Todo gira en torno a los enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Turquía, Irán, Qatar y Pakistán. Pakistán está ahí. Siempre está ahí. Así que esta es la lucha que Estados Unidos... Ya saben, esta es la agenda que Israel ha definido para Estados Unidos. Diría yo, porque ellos llevan la voz cantante. Israel lleva la voz cantante. Controla todo en la administración Trump. Hay cero diplomacia con la administración Trump. Zero diplomacy with the Trump administration. Nothing, no diplomats. Nada, ningún diplomático. El jefe, el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado, ya ve, no está haciendo nada.
No hay ningún papel definido para Marco Rubio. El tipo no está cooperando ni negociando con los rusos, con los iraníes, con nadie. Incluso en América Latina, aquí en América Latina, no se ve ningún tipo de comunicación. Cuando se trata de Rubio, todo gira en torno a derribar regímenes, derribar gobiernos y, ya sabe, liberar a la gente en Cuba, en Venezuela. De eso va toda su agenda, la de Marco Rubio. Y él lo aceptó. Sabe que Donald Trump no cuenta tanto con él. He knows that Donald Trump doesn't count on him that much. That's why he wants, whenever he has the opportunity to talk about. Por eso quiere, cada vez que tiene la oportunidad de hablar de Rubio, limitarse a admirar a Marco Rubio como el mejor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos. Así que básicamente, eso significa que no está haciendo nada. Lo que tiene Donald Trump es a Steve Witkoff, que de algún modo ha desaparecido recientemente de la escena, y a Jared Kushner, hablando con Hamas, hablando con el gobierno israelí. Eso significa que no hay diplomacia. Significa que Israel controla totalmente a la administración Trump. La administración Trump está al 100% bajo el control de la entidad sionista en Estados Unidos y en Israel. Entonces, ¿qué significa eso para la guerra con Irán? Significa que van a continuar esta guerra. ¿Será una guerra abierta, una guerra económica o una combinación de ambas? Or a combination of both. What's going on right now with the hot war, with the military? ¿Qué está pasando ahora mismo con la guerra abierta, con el ejército, con atacar a Irán, usando cazas, HIMARS, todo lo que tienen? Parece que Irán ha reducido la capacidad de acción de la administración Trump en ese frente. Por eso no se ve, ni siquiera tras el ataque iraní a los barcos, ningún tipo de respuesta o represalia por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la segunda opción? Lo que está pasando con la economía, ejercer una presión enorme sobre la economía iraní, pensando quizá que en algún momento Irán cedería o capitularía. Esto es una simplificación excesiva del conflicto. Cuando calculan, cuando observan la región y toman decisiones, todos y cada uno de los movimientos por parte de los iraníes están calculados. Se basan en su estrategia. Pero lo que la administración Trump está intentando hacer es reiterar, repetir las mismas estrategias que tenía antes. La única diferencia entre hoy y lo que ocurría durante su primer mandato es que iniciaron la guerra y han llegado al punto de no poder derrotar militarmente a Irán. Esa es la percepción de la administración Trump. Así que el siguiente paso sería la presión económica. La presión económica, teniendo en cuenta el rompecabezas, la complejidad de la situación y la forma en que Irán dice, si nosotros sufrimos este bloqueo, entonces todos van a sufrir este bloqueo. No se trata solo de la región. Todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo en 2018 y 2019 podían exportar su petróleo, su gas, todo, utilizando el estrecho de Hormuz. Eso no está ocurriendo ahora mismo. Por eso se ve que la situación no está empeorando para los iraníes. Está mejorando cada vez más para los iraníes. Y la capacidad de presión de Donald Trump se está reduciendo, comparada con lo que era en 2018 o 2019. Ni siquiera es comparable. No hay nada. No hay nada. Y la continuación del bloqueo, diría yo, no va a beneficiar a Estados Unidos. Y van a dejar en evidencia a la administración Trump. Quizá la próxima administración cambie las políticas, aunque no lo creo. Creo que, entre los dos partidos, republicanos y demócratas, hay una cuestión sencilla que hay que entender. No hay diferencia entre las dos administraciones. Cuando Donald Trump se retiró del JCPOA en 2018, 2017, 2018, entonces ya ve, la administración Biden, después de que Donald Trump llegara al poder, Biden, eran las mismas personas que negociaron el JCPOA con los iraníes. Las mismas personas, exactamente las mismas. Anthony Blinken, Jake Sullivan y Joe Biden. No hicieron nada. No cambiaron las políticas de la administración Trump. La pregunta es, ¿por qué? Porque pensaban que iban a conseguir más de los iraníes. Irán tenía que capitular más. Irán tenía que dar más a Estados Unidos, porque pensaban que Estados Unidos estaba en una posición mejor.
Esa es la razón por la que no hay diferencia entre republicanos y demócratas. Se ve a la entidad sionista llevando la voz cantante. Se ve al lobby israelí llevando la voz cantante. Y ese lobby israelí se preocupa más por lo que ocurre en Israel que por lo que ocurre en Estados Unidos. ¿De verdad les importa la producción, recuperar empleos en Estados Unidos, mejorar la economía? Miren lo que ha ocurrido. La deuda nacional de Estados Unidos ha superado, ayer supimos que es más de 40. Era 20, si no me equivoco, durante la primera administración Trump. Ahora mismo es 40. Se ve la diferencia. Es el doble de lo que era antes. ¿De verdad les importa que Estados Unidos gane o mejore? No. A esta gente no le importa eso. Mientras la agenda israelí, la agenda sionista, lleve las riendas en Estados Unidos. Creo que por lo que entiendo, Estados Unidos puede definirse de una manera grandilocuente si nos alejamos de la realidad y queremos fantasear. Queremos crearnos algún tipo de fantasía. Podríamos pensar que a Estados Unidos le iría mejor si tuviera una mejor relación con Rusia, con Irán, con toda Asia Occidental, e intentara presionar a Israel para que ponga fin a estas ocupaciones. Pero esa no es la realidad en Washington. La realidad hoy es tan evidente que incluso ese tipo que criticaba a la administración Bush, que arremetía contra aquellas administraciones que iniciaron las guerras en Asia Occidental, él iba a estar en contra de la guerra, ha iniciado una nueva guerra que no va a poder terminar antes de dejar su cargo en Washington. Este es el legado de la administración Trump, que pasa a la siguiente administración. Y no consiguió nada, cero, ningún resultado con esta guerra. Y creo sinceramente que Irán se siente muy cómodo con la continuación de la guerra. Saben que la presión económica no es algo nuevo. Desde hace más de 46 años, si volvemos a la historia entre Irán y Estados Unidos, durante la administración Clinton, Irán decidió mejorar la relación con Estados Unidos. Así que permitieron la entrada de empresas estadounidenses. Conoco tenía un contrato con los iraníes y querían mejorar las relaciones. Eso no funcionó. Verán, la administración Clinton lo destruyó todo. Llegaron y dijeron que primero iban a ejercer presión o sancionaron el sector petrolero iraní y no dieron permiso a las empresas estadounidenses para cooperar con los iraníes. Y después, ya ve, más adelante, estuvieron presionando a todos los demás países para que no cooperaran con los iraníes. Vuelvo a mencionar que esto no es algo nuevo para los iraníes. Los iraníes intentaron mejorar la relación con Estados Unidos, pero no ocurrió. Y la razón de que no ocurriera es que Estados Unidos tiene la agenda israelí llevando las riendas en Asia Occidental. En mi opinión, esto no es estadounidense. Si quieren mejorar su posición en Asia Occidental, este no es el camino. ¿Cómo puede alguien sostener que Estados Unidos está hoy mejor que incluso antes del 28 de febrero de este año? Esto no es ganar. Esto no se parece nada a ganar ni a obtener algo del conflicto. Se trata de perder, y de perder cada vez más. Y le importa a Donald Trump. Creo que está llegando al punto de que ni siquiera recuerda lo que pasó ayer o anteayer. Por eso se ve que repite las mismas frases una y otra vez, porque el hombre no está, ya sabe, su memoria no funciona, no está funcionando bien. Y ahora mismo, lo único que le importa es su familia. Quizá más adelante, cuando deje el cargo, no quiera tener ningún depth post-populist smobble israelí. Porque ya sabe, quien llegue al poder después de Donald Trump tendrá sus propios intereses. Puede que vaya por Donald Trump, puede que haga algo, pero él intenta hacer todo lo posible para protegerse a sí mismo, a su familia y a Israel, en mi opinión. Ahora mismo, eso es lo único que le importa. Le quedan 2 años y medio de mandato, y no va
Estoy seguro de que sabe que no va a lograr nada, pero sigue con las mismas políticas que fracasaron antes. Esas políticas ya fracasaron con el primer mandato, y las está repitiendo, esperando que estas su hicieron, en su opinión. Which wouldn't be the case in my opinion. Thank you so much for being with me today. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Dentro de 30 minutos voy a hablar con Pepe Escobar. Acompañadme. Va a aportar algo nuevo sobre lo que ha ocurrido con Donald Trump y su movimiento respecto a un comandante iraní de los Guardianes de la Revolución. Quería contactar con el comandante iraní. Quería ver qué está pasando entre bastidores. ¿Hay algún tipo de diferencia entre los Guardianes de la Revolución, el gobierno y las personas que están negociando con Estados Unidos? ¿Cómo puede manipular todo el asunto o quizás sobornarlos? De esto va a hablar Pepe Escobar. Muchas gracias y hasta pronto. Thank you so much and see you soon.